Agradecemos que sigan en sintonía con nosotras. Son las 7:14 de la mañana. Vamos a entrevistar ahora a Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía de INTEC y naturalmente economista, y con él queremos hablar acerca de los paraísos fiscales, la reforma fiscal y el endeudamiento. Muchísimas gracias, señor Espinal, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. No, gracias a ustedes por hacerme levantar y venir aquí tan temprano a compartir este programa. Gracias por estar, por ese gesto. ¿Sí? Ya el gobierno ha dicho que el documento que circuló no es el que oficialmente quiere comunicar, pero la verdad es que eso ha puesto sobre el tapete algunos puntos de lo que podría ser una reforma fiscal y ha generado un debate sobre el aumento del impuesto sobre la renta, sobre la reducción del umbral que quedaría dentro de, por ejemplo, el régimen simplificado de tributación, la eliminación de varias exenciones y todo eso. Si pudiera decirnos qué de lo que se ha conversado hasta ahora le parece especialmente relevante o de impacto para la clase media, y entonces, ¿cuál es su parecer sobre esos puntos? Bueno, mira, lo primero es que el país hace tiempo que tiene un retraso en establecer una reforma fiscal, porque la estructura impositiva dominicana viene desde 1992 y ha tenido muchas reformas durante los últimos 20 años, pero reformas que han sido para incrementar ingresos sin reestructurar el conjunto de impuestos. Y nosotros tenemos un sistema impositivo muy regresivo. Eso significa que penaliza más al asalariado, a la clase media, a las personas indistintamente de su nivel de ingreso. Entonces la reforma que se debería hacer es una reforma más progresiva, lo que quiere decir que grave con mayor fortaleza a los de mayores ingresos y a la riqueza. Para eso, obviamente, el impuesto sobre la renta tiene que modificarse, para que el impuesto sobre la renta no tenga una escala que termine en el 25%, indistintamente de que tú ganes 10 millones de pesos mensuales o ganes 600,000 pesos. O sea, y todo el mundo aquí sabe, y es muy común, que un jugador de grandes ligas dominicano, que nosotros lo seguimos, sabemos hasta los salarios que perciben. Si ganas 20 millones de dólares, probablemente recibe 11 millones de dólares en los Estados Unidos, en Canadá, porque es altamente penalizado por el altísimo nivel de ingresos. Nosotros necesitamos una reforma de ese tipo, que la propiedad, la riqueza sea gravada, y no una reforma que grave indistintamente a la población a través de lo que llamamos impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, como es el ITEVIS, como son los impuestos selectivos a los combustibles, como son los impuestos a las telecomunicaciones, es decir, impuestos generalizados indistintamente del nivel de ingreso. El gobierno, obviamente, es muy difícil que pueda hacer una reforma completa, tratará de hacer una reforma que grave más a los que mayores ingresos tienen, que disminuya exenciones a sectores que ya no la necesitan. Exenciones son, digamos, figuras impositivas donde algunos pagan, otros no pagan. Y esos privilegios de alguna manera tienen que disminuir o eliminarse definitivamente. Esa reforma que ha trascendido a la prensa, el gobierno ha dicho que no es, pero evidentemente hay algunas figuras que son progresivas y otras que tienen el mayor propósito de captar impuestos a través de algunos mecanismos que no se están usando en la política fiscal. Si usted fuera el cafecito, Edith, ¿sí? Ese cafecito que se le enfría. Primero el café sí que se enfría, antes ¿cierto? de la segunda pregunta. Y yo que siempre lo digo antes de pasar a la segunda pregunta. Muchas gracias por buen provecho. Si fuéramos a pensar, porque el presidente ha hecho referencia en que los que tienen más pagarán más, ¿de qué modo usted cree que podría lograrlo cuando estamos hablando de los que tienen más? ¿Cuáles serían los impuestos y las cargas las opciones que tiene el gobierno para que no sea la gran mayoría a través del ITEVIS o de
impuestos generalizados? Mira, lo que yo diría es que en primer lugar el ITEVIS debería ser disminuido. O sea, ¿Disminuido, usted piensa? El 18% es una tasa muy alta de ITEVIS para muchos productos básicos que están gravados. Hay otros productos que no están incluidos y es justo que se incluyan. Por ejemplo, ha trascendido y es obvio que va a suceder que hay servicios que no están grabados en este momento, que no hay razones para que no se graben. Por ejemplo, un espectáculo, un artista que se presenta, una actividad que genera altos ingresos a los que lo organizan y que el público que asiste de alguna manera está asistiendo a una diversión, no es una cosa de primera necesidad. Algunos servicios que siguen excluidos en la política fiscal, creo que incluso algunos artículos, ya no los de la canasta básica, pero algunos artículos que no tienen ITEVIS, pudieran agregar ITEVIS si el ITEVIS no fuera de 18%. Y creo que incluso a largo plazo esa tasa debería modificarse. Recuerden que esa tasa se aumentó en el 2012, el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios. También el gobierno debe gravar algunas exenciones de propiedades que están en zona turística, en zonas rurales. Aquí cualquier persona que tiene recursos puede construir una mansión en el kilómetro 56 de la carretera Duarte o en una zona cercana a Juan Dolio, San Pedro de Macorís, y no pagar los impuestos porque está en zona rural. Entonces es absurdo que una persona de clase media en la capital pague impuestos por su apartamento, mientras una persona de altos ingresos que tiene una villa de lujo en una zona periférica de la ciudad de Santo Domingo, Santiago, está excluida del pago del impuesto de la propiedad inmobiliaria. Igualmente, el impuesto a las rentas de las empresas debería ser diferenciado, de manera que no paguen igual las grandes corporaciones que pagar un pequeño negocio de MIPYME o de un trabajador individual que no paga igual que una corporación, y sin embargo en la estructura fiscal dominicana tienen la misma tasa. Igualmente creo que el gobierno debe manejar con tacto y prudencia lo que son las exenciones de zona franca. Creo que también las del turismo hay que manejarlas con pinza. Algunas pueden ser exclusiones y otras pueden ser gravadas. No creo que la política de los 90 y de principios del siglo XXI, de neoliberal, de tasas iguales para todo el mundo, deba prevalecer. No todos somos iguales ante la sociedad y por tanto no todos debemos contribuir en la misma manera. Algunos debemos ser beneficiarios y otros contribuyentes. De ese documento que circuló, una de las cosas que, digamos, preocupó a una parte más significativa de la gente que lo revisó, es que el aumento del impuesto sobre la renta aplicaba desde los 72,000 pesos de salario, de ingreso. Entonces, yo quisiera saber si a usted como experto también le ha parecido lo que a algunas personas le ha parecido sobre eso, que es un umbral muy bajito que terminaba siendo contraproducente para la viabilización económica de la familia dominicana. Obviamente, de acuerdo con usted, el impuesto, la exención en todo caso debería subir, porque la exención a los que no pagan el impuesto sobre la renta en los primeros tramos, y la escala debería ampliarse, es decir, dar una exención mayor a los que hoy están exentos, porque ahí está una gran parte de la clase media. Yo lo subiría incluso a 50,000 pesos o a $1,000, que serían 57,000 pesos. Y a partir de ahí empezar la escala, aumentando el nivel en que ahora está gravado con el 10%, el 15%, el 25%. Y subir la escala
de 25%, incluso a un 40%, como está en Chile, por ejemplo, pero en niveles de más altos ingresos y no como se ha planteado en ese documento, que estaría penalizando fundamentalmente a asalariados que perciben salarios que hoy día son salarios, no son salarios lujosos. Una persona que gane 100 y pico de mil pesos no está ganando un salario lujoso. Eso es lo que cuesta mantener una familia de clase media. Entonces pienso que la escala debe ser subida tanto en las exenciones como en las tasas, pero para gravar aquellos ingresos extremadamente altos que incluso están penalizados en todos los países desarrollados. Las tasas del impuesto sobre la renta en los países desarrollados llegan, por ejemplo, en Canadá casi al 50% de los ingresos cuando tú llegas a un nivel de ingresos muy superior. Además de eso, creo relevante destacar que a veces se hacen esas mediciones para determinar cuántas familias o cuántas personas forman parte, por ejemplo, de la clase media, cuántos de una clase socioeconómica con menos capacidad adquisitiva y superior y demás. Y esas divisiones, esos umbrales se hacen en base a un monto de ingresos. Pero en un país como este, donde muchos servicios esenciales tienen que ser adquiridos, comprados, ¿no? Porque no la función pública no lo ejerce de manera adecuada, como pasa por ejemplo con la salud, que a veces es necesario pagar de bolsillo los gastos en un establecimiento de salud privada. Lo mismo con la educación, porque o no hay acceso a ella o no es de calidad, en el caso de la que es gratuita, que sería la pública, pues esos ingresos muchas veces no representan realmente cómo vive la gente. O sea, se dice clase media por el ingreso, pero una parte de esa clase media no vive como una clase media, digamos. Y sobre eso me surge otra preocupación. Se ha hablado de ponerle un ITEVIS al transporte de carga, y eso parecería como si fuera un asunto que solo le debe de importar al que tiene un negocio de transporte de carga, pero la verdad es que eso encarece muchísimo los productos, incluso los servicios, que al final termina pagándolo el consumidor, ese ITEVIS. Entonces, quisiéramos saber si usted entiende que con el esquema que parece que se avecina, un aumento de cuánto tributa el transporte de carga, aplicarle ese ITEVIS, sería algo nocivo para la salud económica de las familias dominicanas. Mira, tú has tocado varios puntos. Uno de ellos es el tema del impuesto, por ejemplo, que pudieran tener algunos servicios, incluyendo el ITEVIS, incluyendo la educación. Yo he planteado que los impuestos tienen que ser progresivos. Yo creo que hay sectores de la educación que pueden ser exentos, pero yo no creo que una persona que quiera poner su hijo en un colegio de altas tarifas tenga que ser excluido. El que puede pagar un colegio de lujo, digamos, un colegio de altos niveles de ingresos, puede pagar el impuesto también. Ahora, no lo puede pagar una clase media que manda a sus hijos a un colegio privado, digamos, estándar. Entonces yo creo que sí, que hay que diferenciar, como pasa en muchos países. En los Estados Unidos usted quiere estudiar en una universidad de lujo y usted paga una tarifa de lujo. Y si usted quiere estudiar en una universidad pública, estudia en una universidad pública. Porque pienso que en el caso de la educación no podemos medir en ninguna actividad al consumidor con una tabla equivalente a todos los consumidores. No es lo mismo el impuesto que tú puedes poner, un impuesto selectivo al consumo de determinados servicios. Y eso es válido y creo que es justo. Y toda la estructura y la literatura fiscal lo plantea, los impuestos progresivos. A mayor nivel de ingreso y mayor capacidad de consumo de servicios deben ser gravados. Ahora, la carga, eso es un impuesto indirecto, eso no lo paga el transportista, eso lo paga el consumidor, porque eso se transfiere al consumidor. Entonces
Eso sí es delicado, sobre todo en un país donde la carga está monopolizada por unos sindicatos que tienen control absoluto de las tarifas de transporte de carga en el país, incluso en algunas líneas de transporte de pasajeros interurbano. Sindicatos que durante muchos años todos los gobiernos le han dado un privilegio de establecer líneas, controles monopólicos del servicio de carga y sobre todo el de carga desde los puertos de Jaina, de Caucedo, cualquier puerto del país es controlado por un sindicato que obviamente un impuesto encarecerá aún más lo que ya es caro y será transferido evidentemente al consumidor final. Eso no lo va a absorber el transportista, el sindicato, el dueño de la carga, lo va a pagar el consumidor. Entonces, sobre esa parte, yo pienso que el gobierno lo que debería es tratar de ser más enérgico en el tema del transporte de carga que está actualmente monopolizado. Y que eso lo sabe todo el mundo, eso está en todos los documentos de la República Dominicana y es uno de los problemas que aquí hay mucho monopolio que controla servicios y controla distribución de bienes. Pero además se mantiene ese control hasta en términos violentos en algunos casos. Por supuesto, por supuesto. ¿Usted cree que el gobierno dominicano se anime a dar un paso en esa dirección? Bueno, yo creo que no solamente es un tema del gobierno, es un tema del sector empresarial también, que es afectado por ese monopolio de carga y yo creo que en definitiva es un problema que el gobierno debería ser una de las cosas que se discuta en ese Consejo Económico y Social, porque el monopolio, no solamente en el caso del transporte de carga, sino en el caso de algunos servicios básicos, por ejemplo, la generación eléctrica. La generación eléctrica en el país es un oligopolio. Si tú tomas algunos sectores de la economía dominicana, son sectores oligopólicos que fijan precios, que controlan la distribución y el comercio del país y que a la larga es lo que ha generado en la sociedad dominicana un crecimiento económico muy alto durante 50 años, pero con rezagos muy fuertes en la distribución, en la equidad y en la mejoría de las condiciones de vida de los dominicanos. Siguiendo con el impuesto sobre la renta, señor Espinal, en aquel documento que por lo menos sirvió para iniciar el debate, digamos, se proponía una tasa de 30 para las empresas y una de 35 para las personas físicas. Y parecería como que eso podría hasta producir alguna especie de incentivo a la evasión, porque podría no ser razonable. ¿Estima que hay alguna razón que los no expertos no conozcamos para que una persona física pague un 35 y una empresa un 30? Mira, uno de los problemas serios es la evasión fiscal. En el país, el 60% del impuesto sobre la renta no se paga. Hay una evasión del 60%, a veces baja al 58%, pero digamos, se mantiene alrededor del 60%. La DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, tiene muchos estudios sobre el tema, ha impulsado políticas para disminuir esa evasión, no han sido suficientes. El impuesto sobre la renta no lo pagan muchos profesionales liberales, médicos, abogados, ingenieros, vendedores, un sinnúmero de actividades profesionales evaden el pago del impuesto sobre la renta. Lo evaden las grandes empresas que tienen incluso, y es muy conocido, sistemas de contabilidad dobles. La DGI actúa sobre eso ocasionalmente, no trasciende, pero evidentemente la evasión fiscal en la parte del impuesto sobre la renta es en la República Dominicana y no es una apreciación mía, está en documentos del Banco Mundial, numerosos estudios de la propia Dirección General de Impuestos Internos,
y es un tema que no se resuelve con la tasa. O sea, el mecanismo que está usando el gobierno es un mecanismo de urgencia. Subir la tasa, porque evidentemente estamos ante una situación que o mejoramos el nivel de recaudaciones del gobierno o nos endeudamos. Después de la crisis de la pandemia del 2020, el gobierno tiene una situación que está vinculada al déficit que se produjo en el 2020 y el que se va a producir en este año. Y tiene que seguir manteniendo el gasto público, no puede disminuir el gasto público, tiene que atender la salud, tiene que atender los problemas sociales, y la manera que lo puede hacer es con una reforma de urgencia. Esta no es la reforma estructural, es una reforma producto de una crisis y de una necesidad transitoria que tiene el gobierno. Se van a poner probablemente en los próximos días ya de manera oficial algunas figuras progresivas. Por ejemplo, ese 35% es un gravamen a los altos ingresos. No es que le van a establecer 35% de impuestos sobre la renta al que gana 100,000 o 200,000 pesos. Se va a establecer a quienes ganan un monto superior a una determinada cifra que los hace ya personas de un segmento muy reducido de la población, probablemente entre un 5 y un 7%, que percibe ingresos muy altos y son a los que va a afectar ese 35%, no al resto de la población. Y es justo, porque son sectores de muy alto nivel de ingreso. Ahora, otras figuras como el 30% a las empresas, que va a ser transitorio, porque lo que aparentemente será, igual que ocurrió en el 2012, un impuesto del 30% que se irá desmontando. Para mí deberían ser diferenciados, un 30% a las corporaciones y unas tasas menores a las empresas medianas y pequeñas. Bueno, pero el gobierno tendrá que presentar oficialmente y ya lo podremos comentar con mayor propiedad. Hay dos aspectos así rápidamente. Primero, que mucha gente en este país le molesta temas como las exoneraciones, que sale de cuando en vez, o sea, digamos que ese tipo de medidas que tiene el sistema dominicano que son digamos, de privilegio. Si usted cree que es viable, ¿qué impacto tendría? Porque uno dice que el impacto de quitar las exoneraciones, por ejemplo, de vehículos a congresistas, quitar el barrilito del cofrecito, son gestos, pero que en términos económicos realmente no pesaría tanto. Y la otra pregunta es, República Dominicana registra una economía que va en crecimiento, incluso ahora en la pandemia. ¿Cómo ha sido posible esto? Y también cómo ha sido posible que pese al incremento de nuestra economía, que siempre marca positivo, la equidad de República Dominicana sigue siendo una gran deuda. Mira, lo primero es las exoneraciones en el país se han convertido en muchos casos en un mecanismo de evasión de impuestos. En el caso de los congresistas venden esa exoneración para que alguien traiga un Lamborghini o traiga un carro de $200,000 y el congresista la vende, ese dinero lo utiliza personalmente o lo utiliza en política. Es decir, eso tiene que ser eliminado, eso es absurdo, que un congresista, si el Congreso tiene suficientes ingresos para comprar un vehículo a cada congresista, y sale más barato y el congresista tiene un vehículo para los 4 años, como lo tiene un funcionario público, cualquier ministro tiene un vehículo que es del Estado, lo utiliza y es justo porque es una persona que está utilizando. Que le den un vehículo a cada uno. A cada congresista. El Congreso puede perfectamente comprar una flotilla de vehículos y vestirlo a todos del mismo color y del mismo vehículo sin diferenciación, como lo tienen funcionarios públicos que cumplen una función, un ministro, un director general, tiene un vehículo del Estado. Y creo que eso sería mucho más transparente, se hace por una licitación pública y la sociedad siente que, bueno, a su congresista está brindándole el servicio que por sus funciones es justo que tenga.
pero las exoneraciones en ese caso tienen que ser eliminadas, como exoneraciones que tienen, por ejemplo, los combustibles. Acá hay sindicatos que tienen exoneración de impuestos del gasoil. Aquí hay empresas, grandes empresas, que por ser grandes consumidores de energía y de producción de energía tienen exenciones. Y eso genera incluso negocios paralelos. Aquí hay negocios de venta de combustible exonerado por la izquierda, evasión, evidentemente. Y esas exenciones que crean vasos comunicantes tienen que ser eliminadas. En el caso de la desigualdad, ustedes que son, digamos, críticos de ese tema, porque es un tema que todo dominicano percibe. Uno de los temas de la desigualdad en la República Dominicana son los privilegios, son esas exenciones. El crecimiento económico dominicano en los últimos 56 años ha sido 5.5%. Eso es extraordinario. Nosotros somos un milagro de crecimiento en América Latina. Nosotros somos un ejemplo. Así como estamos diciendo cosas duras, nosotros somos un ejemplo de economía brillante, que ha crecido, que ha hecho la tarea, que tiene un sector de turismo muy sólido, que tiene una zona franca que son modelos en América Central y en muchos, incluso a nivel mundial. Nosotros tenemos una economía diversificada, tenemos unas remesas que vienen del exterior, que este año han crecido casi a 10.000 millones de dólares. Yeah. Es decir, nosotros somos una economía muy bien estructurada, pero tenemos un problema de equidad, un problema de desigualdad, un problema de pobreza permanente, unas instituciones débiles, unas instituciones que permiten la corrupción, que permiten el tráfico de influencia. Eso tenemos que combatirlo, quitando esas exenciones, quitando los privilegios monopólicos para distribuir la riqueza. Muy brevemente, porque tenemos que irnos a la pausa, señor Espinal, sobre el IPI, una posible disminución de la exención a 5 millones, del monto exonerado, digamos, a 5 millones, ¿le parece correcto? No, no me parece correcto. Yo creo que el IPI debe mantenerse como está, pero quitar exenciones al IPI. Aquí hay exenciones al IPI en zonas rural y hay propiedades de zona rural, residencias que están en zona rural que tienen que ser grabadas. Aquí hay exenciones al IPI en una villa de Casa de Campo o en una villa de Punta Cana, que están exentas por el turismo, por la ley de turismo. Bueno. No, esas tienen que pagar. Esa hay que quitarla. Gracias, Rafael Espinal, economista, director de la Escuela de Economía de INTED. Muy amable usted aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. No, para nada. Un placer. Un placer, vamos a la pausa, regresamos de una vez. Bueno, señores, damos seguimiento a la vacunación. Le tengo una buena noticia. Según me están adelantando, aproximadamente 50.000 personas se vacunaron ayer. Unas 50.000 dosis. Volvimos a los números anteriores. Los números que teníamos todavía en las páginas no están actualizados de Vacúnate RD, los números que han buscado los medios y demás, pero según una fuente que tengo vinculada al proceso de vacunación, son aproximadamente 50.000 las personas que ayer fueron a recibir esa vacuna. Probablemente esto se note, estamos en el Centro de Vacunación Materno-Infantil Santo Socorro, en el ensanche La Fe, ya se encuentra ya. Muy buenos días. Cuéntanos qué está ocurriendo ahí. Gracias, Edith. Estamos, así como dices, en el Centro Materno Infantil Santo Socorro, en el ensanche La Fe, donde desde tempranas horas, ahora son las 7:46, y desde antes ya hay varias personas que han venido en busca de su dosis por el COVID-19. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los encargados de aplicar esas dosis y nos dicen que el número de personas ha aumentado. Vamos a preguntarle por acá. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buen día, Nancy Santos. Nancy, ¿cómo han ido aumentando o disminuyendo los números luego de la resolución de salud pública de que van a exigir la tarjeta de vacunación? Ha aumentado más. La población ha decidido, después de la resolución, vacunarse lo que faltaban. Más o menos, ¿cuántos vacunaron ayer? ¿Tienes el número?
440 se vacunaron acá ayer, en el Santo Socorro. ¿Y cuántos vacunaban anteriormente, antes de la resolución? ¿Cuántos, Flerida? 100 y pico. Bueno, ¿cuál es su nombre? Flérida Colón. ¿Cuál es su nombre? Flérida Colón. ¿Cuántos se vacunaban antes, Freddy? Cuando empezamos vacunábamos 600, 700, pero después bajó y estábamos vacunando 100 y pico. Sí. ¿Desde qué hora hasta qué hora están trabajando aquí en este centro? Bueno, en esta semana ya implementamos poner dos turnos y estamos trabajando de 7 a 2 y de 2 a 7. Ok, perfecto. Sí. Ya escucharon el número de personas que han iniciado, que han venido hasta este centro. La lluvia no ha sido impedimento para que la gente llegue en busca de su dosis contra el coronavirus. Si José nos ayuda por acá, podemos ver a las personas que se han apersonado a este centro, a este punto de vacunación. Vamos a conversar con algunos de ellos. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Candelaria Figueroa. Candelaria, ¿esta es su primera, segunda o tercera dosis? Primeras. ¿Su primera dosis? Sí. ¿Por qué había esperado tanto para vacunarse? No sé, no tenía deseo. Y después me decidí. ¿Qué la hizo decidirse? Nada, digo, bueno, lo voy a hacer porque si todo el mundo lo está haciendo, yo soy cristiana, le sirvo a Cristo. Pero de ahí dije, bueno, Señor, me voy a vacunar. ¿Y usted está de acuerdo con presentar la tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados? Sí, estoy de acuerdo con eso. Debe hacerlo, porque si tú vas a un centro comercial o a un lugar público y te requieren que tenga que tener la tarjeta, por lo menos debe cumplir con ese requisito, y por esa razón también yo lo estoy haciendo. Perfecto. Vamos a conversar también con el señor por acá. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Crucito. ¿Esta es tu primera, segunda o tercera dosis, Crucito? La tercera dosis. La tercera dosis. ¿Qué te hizo decidirte a ponerte la tercera dosis? Bueno, en realidad yo desde el principio he estado conforme con la vacuna, siempre he querido ponérmela porque es más duro tener la enfermedad. Y desde el principio yo me la he puesto, ya yo tengo como 3 meses que me la puse, la primera y la segunda dosis, ahora me voy a poner la tercera. ¿Y qué llamado tú le haces entonces a la población que todavía no se ha vacunado? Bueno, yo les solto que vengan a vacunarse, que vengan, que acudan, porque que la enfermedad es peor. Mire, yo tengo un cuñado que se murió de eso y no quisiera ver a nadie en esa situación. Que vengan a vacunarse, que vengan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de esta manera podemos ver todavía desde temprano. Estaba lloviendo, Edith, Carolina, pero la gente ha estado en este centro para vacunarse. Primero llegan al lugar, se registran y ya eso de las 8:20, 8:30 de la mañana inicia el proceso. Hay que recordarle a la población que todavía el país está en alerta por esta enfermedad, así que les hacemos la recomendación de que asista a su centro de vacunación más cercano y se vacune, que ponga este granito de arena en esta lucha contra el coronavirus. ¿Tienen alguna pregunta? No, gracias, muchísimas gracias, Jensen, por estar tempranito en la mañana. Gracias. Vimos la señora que debió ser de las primeras en vacunarse, esa señora, porque por la edad. Sí. Debió ser esa era de los grupos prioritarios. Hoy veía una organización de los países, cómo están los países con respecto a la vacunación. En República Dominicana, que debió estar ya entre los primeros, ha ido quedando rezagada porque la gente decidió no vacunarse. Aquí tengo, Cuba tiene 84% de su población vacunada, Chile tiene 82%, siempre Chile, nosotros hubo momentos que estuvimos ahí cercanitos de Chile, pero como la gente decidió no vacunarse, pues se fue adelante Uruguay con 78%, Brasil 72%, Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador, y entonces llega República Dominicana con 55.97%. La mala noticia es que Haití apenas tiene vacunada el 0.46% de su población. En el caso dominicano ha sido porque la gente no ha querido. Déjeme decirle, estamos volviendo a las estadísticas iniciales, 50.000 vacunados es lo que me están diciendo aproximadamente, no es un dato todavía divulgado oficialmente, pero fuentes cercanas al proceso de vacunación me han confirmado que en el día de ayer logramos esta cifra, estamos regresando otra vez. Bueno, ese centro es un modelo que tenía poco más de 100, ayer fueron 400 y algo y al principio eran 600. Entonces por ahí vamos.
Estamos llegando ya a la parte final de este programa, Carolina. Así es, agradecer como todas las mañanas su sintonía, agradecer que están con nosotros enterándose del acontecer nacional e internacional, recordarles las condiciones meteorológicas para las 6 provincias que tienen alertas, aunque es una alerta verde que es la menos severa de las 3 tipos de alertas. No menos cierto, 8 provincias, gracias producción, 8 provincias, recordarles tomar las medidas del lugar, cuidarse, quienes no se hayan vacunado, aprovechar esta semana de gracia y vacunarse, porque a partir del lunes se tomarán medidas para restringir el acceso de personas no vacunadas. Deberán tener, por tanto, su carnet de vacunación, su tarjeta de vacunación con las 2 dosis signadas. Una sanción penal para las personas que falsifiquen la tarjeta, recordamos eso también, creemos relevante, y así van transcurriendo los días de esta semana de octubre en la República Dominicana. Y saludar y felicitar a todas las niñas que ayer estuvieron asumiendo alguna actividad por ser el Día Internacional de la Niña. Ayer hubo en diferentes lugares niñas que asumieron la dirección de una escuela. Y creo que hubo una niña en un ministerio aquí, hubo una reunión de niñas también con la primera dama de la República, creo que hubo varias, o bueno, con doña Raquel Arbaje, que ya lo de primera dama lo quitó. Y entonces muchas niñas estuvieron realizando actividades, 4 niñas de Azua, Barahona y San Juan de la Maguana, estuvieron ayer en una rueda de prensa en plan internacional, estuvieron encabezando, son niñas con las que he estado durante 2 semanas y uno se siente feliz de verlas. Y bueno, hay otras oportunidades para nuestras niñas que no sean la de tener nosotros ese nada halagador puesto de ser entre los primeros con niñas y adolescentes embarazadas que deja un mal sabor. Hay que trabajar para que eso se elimine, hay que trabajar para que nuestras niñas tengan derecho a una educación integral, tengan derecho a una vivienda digna, tengan posibilidades de desarrollo y sobre todo para que hombres viejos, adultos, no acosen a niñas desde que están 11, 12 años. Ustedes saben lo que es eso, y para que exista un régimen de consecuencia para estos. República Dominicana eliminó el matrimonio infantil, no así las uniones de hecho, que es algo contra lo que todos tenemos que estar, no se lo admitamos. Mañana es otro día, aquí estaremos cuando sean las 6 de la mañana. Hasta entonces, sean felices.